Bienvenido una vez más, estimado estudiante. Tener nociones sobre cómo aplicar luces y sombras enfocado a un proyecto 3D es algo necesario y beneficioso. En esta lección aprenderás todo lo que respecta a las luces y sombras en un enfoque 3D. Comencemos. Introducción. Las fuentes de luz emiten luz que se mezcla con los materiales y produce un resultado visible. A continuación, veremos los tipos de fuentes de luz que podrían existir en una escena. Desde el propio material de un objeto, activando la sección Image, aunque esto no afectaría a los objetos cercanos, a menos que se aplique Vect. Nodos de luz, direccional, omnidireccional y puntual. Luz ambiental en el medio ambiente. Luz al horno. Nodos de luz. Hay tres tipos de nodos de luz: Directional Light, Omni Light, Spotlight. Veremos a continuación los parámetros comunes que presentan estos nodos de luz en lo que respecta a la sección Light. Cada uno de estos parámetros tienen una función específica. Color. Color base que tendrá la luz emitida. Energy. Multiplicador de energía. Esto es útil para saturar luces o para trabajar con High Dynamic Range. Indirect Energy. Multiplicador secundario usado con luz indirecta, es decir, rebotes de luz. Esto funciona en Backlight o GA Pro. Negative. La luz se vuelve sustractiva en lugar de aditiva. A veces es útil para poder compensar de manera manual algunas esquinas oscuras. Specular. Afecta la intensidad del blob especular para todos los objetos que se verían afectados por esta luz. Si su valor es 0, esta luz se convierte en una luz difusa pura. Vect Mode. Establece el modo de horneado para la luz. Cow Mask. Los objetos que se encuentran en las capas seleccionadas se verán afectados por esta luz. Shadow Mapping. Las luces pueden proyectar de manera opcional sombras. Si esto se aplica, se otorgará un mayor realismo, pero hay que tener en cuenta que habrá un mayor costo de rendimiento. Existe un listado de parámetros genéricos en lo que respecta a las sombras que veremos a continuación. Enable. Si se activa, el mapeo de sombras se habilitará. Color. Las áreas ocluidas se multiplican por este color. Su color por defecto es el negro, pero podría cambiarse a cualquier otro color. Bias. Cuando este parámetro es demasiado pequeño, se produce el sombreado automático. Cuando es demasiado grande, las sombras se separan de sus casters. Se recomienda ajustar este valor para los casos que veas algunos problemas de sombreado. Contact. Realiza un raycast de espacio de pantalla corto para reducir la brecha generada por el parámetro Bias. Tener presente que las sombras de contacto solo están disponibles cuando se utiliza el backend GLES3. Reverse Cow Faces. Se invierten Cow Faces. Algunas escenas funcionan mejor cuando el mapeo de sombras se determina teniendo las Cow Faces invertidas. A continuación, se muestra una imagen de cómo se ve el bias a diferentes valores. Los valores predeterminados funcionan para la mayoría de los casos, pero en general dependen del tamaño y la complejidad de la geometría. Finalmente, si no se pueden resolver las brechas, la opción Contact puede ayudar. Cualquier tipo de problema de seso siempre se puede solucionar aumentando la resolución del mapa de sombra, pero esto podría ocasionar una disminución en el rendimiento en lo que respecta a los hardwares de gama baja.
Directional light. Este es el tipo de luz más común y representa una fuente de luz muy lejana, como lo es nuestro Sol. También es la luz más barata para calcular y debe usarse siempre que sea posible, aunque no es el mapa de sombras más barato para calcular. La luz direccional modela un número infinito de rayos de luz paralelos que cubren toda la escena. El nodo de luz direccional está representado por una flecha grande que indica la dirección de los rayos de luz. Sin embargo, la posición del nodo no afecta en absoluto la iluminación y puede estar en cualquier lugar. Todas las caras cuya parte frontal es golpeada por los rayos de luz se iluminan, mientras que las otras permanecen oscuras. La mayoría de los tipos de luz tienen parámetros específicos, pero las luces direccionales son de naturaleza más simple. Direction Chart Mapping. Para calcular los mapas de sombras, la escena es renderizada solamente en profundidad, desde un punto de vista ortogonal, que cubre toda la escena o hasta su distancia máxima. Sin embargo, hay un problema con este enfoque, porque los objetos más cercanos a la cámara reciben sombras en bloque, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Para solucionar esto, se utiliza una técnica llamada Parallel Split Chart Maps, PSSM. Esto divide la vista del tronco en 2 o 4 áreas. Cada área tiene su propio mapa de sombras. Esto permite que pequeñas áreas cercanas al espectador tengan la misma resolución de sombra que un área enorme y lejana. La siguiente imagen muestra su estructuración. Cambiándose a este modo, se obtiene un mejor resultado de las sombras. Tener presente que al momento de crear un nodo Directional Light de manera predeterminada, se selecciona el modo PSSM for Splits. Para poder controlar este modo PSSM, existen los parámetros denominados split. Cada split, su distancia es controlada con respecto a la lejanía de la cámara, o por medio del parámetro Shadow Max Distance, si su valor es mayor a 0. Por lo que, si el split tiene un valor 0, es la posición del ojo, y un valor 1 es donde la sombra termina a una cierta distancia. Las divisiones están en el medio. Los valores predeterminados generalmente funcionan bien, pero ajustar un poco la primera división es algo común para dar más detalles a los objetos cercanos, como podría ser un personaje en un videojuego en tercera persona. Siempre asegúrese de establecer un valor apropiado al parámetro Shadow Max Distance, de acuerdo con lo que necesita la escena. Un valor bajo dará como resultado sombras más atractivas. A veces, la transición entre splits puede verse mal. Para solucionar esto, la opción Blend Splits se puede activar. De esta manera se sacrifica nivel de detalle, pero se gana a cambio unas transiciones más suavizadas. En la siguiente imagen podemos ver a su costado izquierdo un problema con respecto a los splits. Cuando se activa esta opción, el resultado de las sombras mejora. Normo Bias. El parámetro Normo Bias se puede utilizar para corregir casos especiales de autosombreado, cuando los objetos son perpendiculares a la luz. El único inconveniente de esto, que hace que la sombra sea un poco más delgada. En la siguiente imagen se ve unos ejemplos cuando este parámetro es ajustado a diferentes valores. El parámetro Bias Split Scale puede controlar el sesgo adicional para los splits que están lejos. Si el sombreado automático ocurre solo en los splits lejanos, este parámetro corregiría el problema. Finalmente, el parámetro Depth Range tiene dos configuraciones.
Stable mantiene la sombra estable mientras la cámara se mueve, y los bloques que aparecen en el contorno cuando están cerca de los bordes de las sombras permanecen en su lugar. Este es el valor predeterminado y generalmente es el resultado deseado, pero reduce la resolución de sombra efectiva. Optimized intenta alcanzar la resolución máxima disponible en todo momento. Esto puede resultar en un efecto de cierre en movimiento, con lo que respecta a los bordes de las sombras, pero al mismo tiempo la sombra se ve más detallada. Se recomienda probar con estas configuraciones para así saber cuál de estas funciona mejor para su escena. El tamaño Shadow Map para las luces direccionales se puede cambiar dirigiéndose a Project Settings, Render, Quality. Si se incrementa esta resolución, se podrían resolver problemas de sesgo, es decir, bias, pero habrá una disminución del rendimiento. El mapeo de sombras es un arte de retoques. OmniLight. La luz Omni es una fuente puntual que emite luz esféricamente en todas las direcciones hasta un radio determinado. En la vida real, la atenuación de la luz es una función inversa, lo que significa que las luces omnidireccionales no tienen un radio. Eso sería un problema, porque habría que calcular varias luces omnidireccionales, lo que sería una exigencia mayor. Para resolver esto, se introduce un rango junto con una función de atenuación. Estos parámetros te permitirán conseguir el resultado visual deseado. Omni Shadow Mapping. El mapeo de sombras para el caso de la luz Omni es relativamente sencillo. El problema principal que debe considerarse es el algoritmo utilizado para así renderizarlo. Esto se hace a través de la propiedad Shadow Mode. Omni Shadows puede ser renderizado como Duo, Paraboloid o Cube. El primer modo se procesa rápidamente, pero puede causar deformaciones, mientras que el segundo es más correcto, pero es más costoso. Si los objetos que se presentan son en su mayoría irregulares, el modo Dual Paraboloid suele ser suficiente. En cualquier caso, como estas sombras se almacenan en caché en un atlas de sombras, se hablará de esto en un rato más. Puede que no haya una diferencia en relación al rendimiento para la mayoría de las escenas. Spotlight. Las luces puntuales son similares a las luces omnidireccionales, excepto que emiten luz solo en un cono o corte. Son útiles para simular linternas, luces de automóviles, reflectores, puntos, etc. Este tipo de luz también se atenúa en la dirección opuesta a la que apunta. Los spotlights comparten el mismo rango y atenuación que el modo OmniLight. Y se agregan dos parámetros adicionales. Ángulo. Es el ángulo de apertura de la luz. Atenuación del ángulo. Es la atenuación del cono que ayuda a suavizar los bordes del cono. Spot Shadow Mapping. Las luces puntuales no necesitan ningún parámetro para el mapeo de sombras. Tener en cuenta que a más de 89 grados de apertura, las sombras dejan de funcionar para los spots y deberían considerar usar una luz ovni en su lugar. Shadow Others. A diferencia de las luces direccionales que tienen su propia textura de sombra, las luces ovni y spot se asignan a las ranuras de un atlas de sombras. Este atlas se puede configurar dirigiéndose a Project Settings, Render, Quality, Shadow Others.
La resolución se aplica a todo el Shadow Atlas. Este atlas se divide en 4 cuadrantes. Cada cuadrante se puede subdividir para asignar cualquier número de mapas de sombras. Lo que se muestra en pantalla es la subdivisión predeterminada. La lógica de asignación es simple. El tamaño más grande del mapa de sombras, cuando no se utiliza una subdivisión, representa una luz del tamaño de la pantalla o más grande. Las subdivisiones, mapas más pequeños, representan sombras para luces que están más lejos de la vista y proporcionalmente más pequeñas. En cada fotograma se realiza el siguiente procedimiento para todas las luces. Comprobar si la luz está en una ranura del tamaño correcto. Si no, se vuelve a renderizar y se mueve a una ranura más grande o más pequeña. Se verifica si algún objeto que afecta al mapa de sombras ha cambiado. Si esto se produjo, se vuelve a hacer la luz. Si nada de lo anterior ha sucedido, no se hace nada y la sombra se deja intacta. Si las ranuras en un cuadrante están llenas, las luces se retroceden hacia ranuras más pequeñas, dependiendo del tamaño y la distancia. Esta estrategia de asignación funciona para la mayoría de los videojuegos, pero es posible que se decida aplicar otra estrategia para algunos casos. Por ejemplo, en un videojuego que tenga una vista de arriba hacia abajo, donde todas las luces son del mismo tamaño y los cuadrantes pueden tener la misma subdivisión. Shadow Filter Quality. La calidad del filtro de la sombra se puede ajustar. Esto es posible hacerlo dirigiéndose a Project Settings, Rendering, Quality, Shadows. Godot permite utilizar el filtro PCF5 o PCF13. Este filtro afecta el bloqueo del contorno de la sombra. La clase ha terminado, estimado estudiante. Gracias por tu presencia. Nos vemos. Que estés bien.